grabar en Zoom. Lo estamos transmitiendo en vivo, totalmente en vivo. Este programa se graba en Zoom y se transmite en vivo en Facebook Live y luego se sube a la página de nuestro canal de YouTube. Bueno, bienvenidos a todos, buenas noches. Saludos desde donde estén. Este es su programa de los miércoles de Historia y Cultura. Ahora tenemos un invitado de honor, una charla muy especial. Ahorita les diremos, ya muchos lo conocen, pero vamos a ir saludando a todas las personas que se acaban de conectar. Tenemos ya buena audiencia y, como les decía, estamos transmitiendo desde Facebook Live. Les voy a compartir a los compañeros el link de Facebook en vivo. Para los que quieran conectarse, lo pueden hacer directamente. Ahí está, ya lo mandé. Y también lo voy a mandar a nuestro grupo de WhatsApp, porque tenemos un grupo de WhatsApp que los que se quisieran conectar, los que quieran conectarse, pueden dejar su teléfono en el chat de este Zoom y los incluiré al grupo de WhatsApp. Muy bien. Vamos así a empezar. Buenas noches, como ya quedamos. Mi nombre es Miguel Ángel. Soy el coordinador de este grupo de historia y cultura que se transmite desde el sur de California como parte del Centro Cultural de México en Santana, California. Y les voy a compartir un poco de nuestras páginas y de lo que hacemos nosotros como grupo. Tratamos de traer estos temas de nuestra historia ancestral para recuperar nuestra memoria histórica, que enriquezcan y empoderen a nuestra comunidad. Antes era la comunidad cerquita donde estaba yo, ahora es donde quiera que todos nos encontremos, porque con estas redes sociales se ha expandido. Pues muy bien, esta es nuestra página, los invitamos a que la visiten, LA Toltecayol, en YouTube. Aquí están todos los videos que cada semana subimos. Hace 12 días el maestro Guillermo Marín nos compartió esa charla de la Revolución Mexicana, se lo agradecemos mucho. Hay dos partes, filosofía zapoteca, de todos los temas que tienen que ver con nuestra cultura ancestral. Aquí tenemos esta librería de videos, que sería una videolibrería, una videoteca, ese es el nombre de estos videos que cada semana están aquí en la red. El video, la charla de ahora, se va a subir mañana aquí a la página para que la puedan disfrutar. Pues muy bien, les recomiendo a los compañeros que van llegando que por favor pongan sus micrófonos en mute, porque estamos transmitiendo totalmente en vivo. ¿Ok, compañeros? Apaguen su micrófono, por favor. Muy bien, también los invito a que nos visiten nuestra página de Facebook, LA Toltecayol. Ahí también ponemos todos los temas que traemos a la mesa, los eventos que se van a llevar a cabo. Están aquí en la página de LA Toltecayol en Facebook. Pues muy bien. Me adelanté un poquito, vamos a ver. También denme un segundito porque estoy aquí coordinando todos estos controles. Les voy a mostrar nuestra página del Centro Cultural. Ahora sí. Ya viene aquí. Si la pueden ver, esta es la página de miércoles de Historia y Cultura. Los que se quieran conectar, bienvenidos, para que nos apoyen, compartan la página, suscríbanse al canal y compartan los videos para que más gente nos pueda ver. También recordarles que el seminario Taller Internacional que el compañero Víctor está promoviendo y ya va a empezar este 4 de diciembre, todavía hay tiempo para que se suscriban. Va a estar lleno de maestros que van a enriquecer su programa como maestros de enseñanza para recuperar esa memoria histórica y para saber cómo enseñarles a nuestros niños que son el futuro.
más información más a ratito. A lo mejor el maestro Víctor, que está por aquí, nos puede dar más información, pero aquí está el currículum del programa, de este seminario para la descolonización. Bueno, pues aquí está el maestro Fran Díaz. Tiene un currículum grande, con muchos libros, muchos años en esto. Yo lo conozco de poco, en persona recientemente, pero lo he seguido desde hace mucho tiempo. Y pues, tiene un currículum grande, pero fácil. Lo que él quiere que sepamos que él es un investigador antropológico especializado en lenguas mesoamericanas. Se dedica a dar clases, a dar ponencias, autor de varios libros, pero como él dice, eso será para otro tema cuando hablaremos de los libros. Personalmente le agradezco de que el maestro nos haya dado esta charla en forma de tequio, como todos los maestros que nos dan aquí, como continuidad para continuar esa tradición anahuaca de dar a la comunidad algo. Esa es la clase del maestro. Entonces, le agradezco al maestro Frank Díaz que esté aquí visitándonos y con su tema de la literatura sagrada de la náhuatl. Maestro Frank Díaz, bienvenido. El micrófono es de usted. Gracias y gracias a ti por este interés en las raíces de Anáhuac y a todos los presentes. Un saludo especial a Guillermo Marín. Ya después platicaremos. Pues bien, cuando ustedes quieran, comenzamos. Vamos a darle, maestro. Vamos a comenzar. Deme un minutito. Voy a poner ahorita el PowerPoint. No, si tiene su transmisión. No puedo favor, poner ahorita porque está si pueden apagar el micrófono, ya después de la hora de la charla vienen preguntas y respuestas y pueden poner sus dudas en el chat. Cualquier cosa que tengan la pueden poner en el chat. Bueno, muchas gracias por mantener sus micrófonos apagados. Muy bien, maestro, aquí está el PowerPoint. Ahorita lo voy a poner en el número 1. Ya está disponible, maestro. Correcto. Estamos viendo aquí una piedra con inscripciones, un texto escrito muy antiguo. Después les voy a poner el texto con más detalle para demostrar un punto. Pero quería comenzar con esta piedra, se descubrió hace poco. Se dice que es olmeca, pero la verdad es que parece pre-olmeca. Y da fe de la antigüedad de la escritura en Mesoamérica. Voy a referirme a Mesoamérica como Anáhuac. Ustedes entenderán que estoy hablando de Mesoamérica y un poco más allá, es decir, de todo Centroamérica y por lo menos la mitad sur de los Estados Unidos actuales. Entonces, y por supuesto todo México. Y con una influencia cultural que llegó hasta el norte de Venezuela, por supuesto el Caribe y, en fin, una irradiación cultural muy amplia. Esta región se llama Mesoamérica desde hace, les voy a decir, desde hace 79 años, pero el mismo autor Kirchhoff fue el que creó el concepto. Aclaró que no era del todo exacto ni del todo claro. No quedaban definidas las fronteras ni geográficas, ni culturales, ni históricas de Mesoamérica. Simplemente usó el concepto por semejanza con Mesopotamia, en una época en que, bueno, había que comparar a Mesoamérica con Mesopotamia para poder entender un poco. Ha evolucionado mucho el estudio de esta región, de esta cuenca cultural. Vamos a pensar en términos de cuenca cultural, no de fronteras políticas como las que hay actualmente, no de fronteras rígidas o de rayas sobre un mapa, sino de un núcleo cultural que estaba centrado en donde hoy se encuentran Veracruz y Tabasco, que fue irradiando y cada vez era más débil la irradiación, pero permanecía, y que fue el modelo civilizatorio para los pueblos de Centro y Norteamérica. Vamos a hablar también de la civilización anahuaca o civilización mesoamericana, porque fue una civilización. Una civilización se caracteriza. Vamos a distinguir primero cultura de civilización. Cultura es el contenido, civilización es la forma. Elementos culturales son, bueno, las costumbres, las creencias, la cosmovisión en general. Pero la civilización consiste en instituciones para regular esos contenidos. Una de las instituciones más importantes de la civilización es algún tipo de escritura. Y no estoy hablando solo de escritura de signos sobre un papel o sobre una piedra o sobre una tablilla de barro, no.
Escritura en el sentido que sea. Por ejemplo, los quipus de los Andes, que también se usaban acá se llamaban Nepohualtzitzin. Los quipus o las cuerdas con nudos eran forma de escritura, es decir, forma de transmisión exacta del dato. Vamos a distinguir también la transmisión del dato que se da literariamente de la que se da oralmente. La transmisión oral transmite ideas, pero ustedes conocen el tema del teléfono descompuesto, es decir, después de 2 o 3 generaciones de estar transmitiendo oralmente un dato, este dato empieza a recibir influencia, empieza a cambiar. Puede ser que se deteriore, puede ser incluso que se amplíe, pero cambia. Y como no existe una fuente material donde quedó impreso el dato para contrastar, no es posible saber en qué consiste la deriva, qué velocidad tiene, a dónde lleva. Por eso es que las civilizaciones de toda la Tierra han encontrado desde muy temprano un modo de representar los datos, sobre todo los números. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense la investigación astronómica. Consiste en matemáticas, en cálculos, en observaciones muy persistentes, muy especializadas. Los resultados de la investigación astronómica no se pueden confiar a la tradición oral porque se requiere personas conocedoras para entender el dato. Por lo tanto, es necesario inventar escritura. Por eso, uno de los usos más antiguos de la escritura, ya desde el Paleolítico, es la transmisión de datos astronómicos o de datos matemáticos. La escritura entonces tiene una función y es transmitir un tipo de conocimiento, el tipo de conocimiento que hace que una cultura se transforme en una civilización. A su vez, la escritura es el testimonio de la civilización. Hay otras instituciones civilizatorias, por ejemplo, lo que distingue una aldea coloca las casas más o menos en redondo para tener un punto de referencia común, pero no tiene noción de calles ni de otras formas de ordenamiento, de números por casas, etc. Si tú tienes calles rectas, formando cuadras, manzanas de casas, etc., tienes elementos de civilización. Anáhuac, Mesoamérica, fue una civilización en todo el sentido de la palabra, pero fue una civilización que se desarrolló en forma aislada del resto de las civilizaciones de la Tierra. Tuvo bastante intercambio intelectual, pero no físico, con la civilización andina. Es decir, estaban a demasiada distancia para que los andinos fueran un rival. De manera que podemos considerar que Anáhuac fue una civilización aislada. Eso le hizo entrar en un curso, en tipo de desarrollo diferente que las civilizaciones del viejo mundo que estaban muy integradas. Si quiere podemos platicar eso en otro momento. Es un tema sumamente rico que explica lo original de Anáhuac, pero al mismo tiempo nos ofrece un espejo. ¿Por qué? Si encontramos en Anáhuac, que es una civilización tan aislada en lo geográfico y en lo histórico de las civilizaciones del viejo mundo, si encontramos un elemento similar, por ejemplo, al de la civilización egipcia, al de la cristiana, al de la china, estamos encontrando un principio humano, un principio antropológico. Es decir, estamos encontrando aquello que nos constituye como humanos, aquello a lo que llegamos por convergencia, no importa dónde estemos. Por otro lado, si encontramos diferencias, estamos atestiguando lo específico. Luego, las civilizaciones de América, Anáhuac y Tahuantinsuyo, es decir, Mesoamérica y los Andes, nos dan una herramienta para calibrar lo auténticamente humano en la civilización que nosotros tenemos. Al hablar español somos usuarios de la civilización cristiana de Occidente, para calibrar lo auténticamente humano y también para detectar lo que es idiosincrático, lo que son caprichos, lo que es producto de una coyuntura histórica, etc. Este proemio es para entrarle al tema de las escrituras de Mesoamérica. Si pones la siguiente lámina, por favor. Correcto. Miren, estas muestras que ven aquí en el mundo académico, bueno, la de abajo ni siquiera se considera, no se ha publicado nunca, hasta donde yo sé. La de arriba se ha publicado como ejemplo de pseudoescritura, no se acepta que sea escritura. Los testimonios son escasos, sin embargo, en mi opinión, ya se trata de escritura. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos esto? Porque algunos de los signos ya presentes en estas muestras tan primitivas de escritura, tan antiguas más bien, algunos de los elementos presentes ahí se transmiten en el resto de las escrituras mesoamericanas. Incluso, por ejemplo, aquí estoy viendo ese sello que está encima a la izquierda. Tiene un signo a la derecha del sello, también lo tiene a la izquierda, que es una cruz con 4 puntos. Eso se lee, eso se sabe. En la escritura náhuatl se lee Teocuitlatl. Es un signo de escritura. Hay otros 2 o 3 por ahí que son signos de escritura. Si esto se acepta como escritura, estamos hablando de la presencia de escritura en Mesoamérica en tiempos preclásicos, es decir, antes de los Olmecas incluso.
características de esta escritura es que ya delimitaba los bloques o las oraciones, o quién sabe qué, las oraciones probablemente, con barras. Y ponía los signos de manera discursiva. Es decir, si esto es escritura, ya hay siglos, por lo menos, o un milenio de precedencia. Porque la primera escritura no es ordenada, sino que consiste en signos un poco así caóticos, poco a poco se van ordenando. Para llegar al concepto de oración, para poder tener un signo como es la barra que marca una oración de otra, etcétera, se requiere un desarrollo en el tiempo. Abajo tenemos una muestra que llega de la ciudad de Tantok, Tantok que está es lo que después fue influencia huasteca totonaca. Entonces, aquí aparecen unos vestigios muy breves, no se han buscado, la verdad, aparecen casi por casualidad, pero que a mí me parecen escritura. Esto en la academia se interpreta como adornos. Sin embargo, yo veo ahí signos, incluso signos que se pueden leer posteriormente en la escritura olmeca o en la maya o en la náhuatl. Pienso que ya era escritura. Esta lápida se fecha conservadoramente hacia el 600 a.C., probablemente sea bastante anterior. Ustedes saben que es difícil fechar una piedra de manera directa, pues no. Hay que hacerlo por contexto, y el contexto todavía ni está muy aclarado para esta zona, pero yo diría que es una escritura al menos de entre los siglos 6 y 10 a.C., y que ya refleja también la estructura de las oraciones y demás. Si me ponen la siguiente, por favor. Esta es la lápida de Cascajal. Se dice así, de manera al vapor, se dice que es olmeca, pero los signos que aparecen aquí son preolmecas. Algunos de ellos se conservan en la posterior escritura olmeca, pero otros ya no. Son unos signos mucho más naturalistas, no tan esquemáticos, tan hieráticos como los olmecas. Encontramos acá de nuevo la disposición de los signos en oraciones, y encontramos dos tipos de signos bien diferentes. Unos son fonéticos, es decir, describe la sílaba, y otros son jeroglíficos, son ideogramas astronómicos. Estos cuatro que ustedes ven hacia la zona central un poquito arriba, ven cuatro signos casi del mismo tamaño juntitos, conforman en su conjunto el concepto de eclíptica. Lo sabemos porque después, por ejemplo, en los códices mayas y en la escritura olmeca aparecen como eclíptica estos signos. Se puede leer directamente lo que dice ahí, y son signos astronómicos. Es decir, encontramos dos tipos de escritura. Una cosa que deben saber es que la escritura mesoamericana no es jeroglífica, es básicamente fonética. No es fonética como la nuestra, que nosotros le damos signo al fono. No, ellos no, le daban signo a la sílaba. Nosotros tenemos letras, ellos tenían silábicos. Eso no significa que junto con la escritura silábica no usaran escritura ideográfica o jeroglífica, si quieren decirle. Nosotros también lo hacemos. Por ejemplo, cuando escribimos la fecha, decimos hoy es 1 de diciembre del 2021. Bueno, el 1, eso es un jeroglífico. Diciembre está escrito fonéticamente. 2021 vuelve a ser un jeroglífico. Es decir, todas las culturas usan este tipo de mezclas. No hay escrituras puras. Esto lo encontramos desde el comienzo de la escritura en Mesoamérica. Esta lápida se ha fechado conservadoramente entre el 800 y el 1200 a.C. Yo me inclino por la fecha más antigua. Los hallazgos cada vez estiran más. Cuando yo estudiaba esto, cuando empecé a estudiar esto, los olmecas se fechaban en el 600, hoy se fechan en el 1800 a.C. Es decir, va ampliándose mucho el horizonte histórico. Se las pongo solo, no se sabe lo que dice ahí. Se podrían leer las partes astronómicas y algún otro signo se puede leer, pero no se sabe lo que dice. Se especula que sea un poema religioso, quizás incluso pueda ser una profecía calendárica, porque aquí hay elementos de calendarización. La siguiente, por favor. Aquí encontramos vestigios de la más antigua escritura olmeca. Mire, han aparecido pocos glifos olmecas, pocos textos. La verdad, muchos glifos, pero pocos textos. Pero estos pocos ya dan fe de una escritura completamente desarrollada. No podemos decir que esto sea incipiente o que esto sea ideográfico. O que, a ver, estos signos olmecas que ustedes ven ahí son completamente abstractos.
es muy difícil encontrar el objeto natural que le dio origen a ese signo, lo cual le está hablando de mucho tiempo de desarrollo de la escritura. En otras palabras, y esto es un tema bueno para tesis, hay un periodo de al menos 1500, 2000 años de historia mesoamericana que no se conoce prácticamente, que no se ha investigado. Que quién sabe si está en Mesoamérica o tal vez en Centroamérica o incluso en Sudamérica, porque de allá parece venir la civilización. Entonces, la siguiente, porfa. Aquí vemos un desarrollo de la escritura anterior, ya digamos 600 años después, como la escritura cuadrada olmeca. Sigue siendo fonética y aquí empezamos a ver elementos de transición a lo que después fue la escritura maya. Ustedes se dan cuenta que estos son textos completamente esquemáticos. Es decir, había que aprender el sonido del signo para poder leerlo. No es una escritura caprichosa, no es una escritura que cada cual interprete lo que... No, es completamente puntual. En la figurilla de la estatuilla de Tustla, en la que tiene forma de pato, ustedes están viendo texto, digamos, literario, discurso de algo, el relato de algo y una fecha. La fecha se puede leer con precisión de un día, según la correlación que se adopte, pero con precisión de un día. Es decir, estamos viendo un texto completamente preciso. Esto es escritura olmeca. Todavía no se había desarrollado las escrituras más conocidas de Mesoamérica. Vamos a ver la siguiente lámina. Esto ya es una etapa de transición, ya está bastante tardía. Todavía se clasifica olmeca, en realidad es epiolmeca tardía, ya de transición a lo maya, pero todavía no es escritura maya. Hay una gran diferencia. Lo más que recuerda es la escritura de Tikal, digamos, entre los mayas, lo más que parece. No se sabe lo que dice. Se pueden leer las fechas y glifos aislados. Ha habido varios intentos muy buenos de encontrar la fonética que hay detrás. Cuando se detecte realmente cuál es la lengua, cuando se puedan leer estos textos, va a ser un salto de orden para la lingüística. Porque si tú tienes constancia de cómo se pronunciaba la lengua hace 2000 años y sabes cómo se pronuncia hoy, obviamente, pues entiendes la deriva. Entiendes la historia de la lengua. Está pendiente de desciframiento. Si a alguien le interesa esto, mira, el total será un volumen de un libro de escritura de este tipo. Si buscamos en diferentes partes de Anáhuac, más que suficiente para descifrarla, pero no ha sido tan fácil, en gran medida porque las culturas mesoamericanas son bastante diferentes. La civilización mesoamericana es diferente de las del Viejo Mundo. Hay cosas bastante diferentes. Entonces hay soluciones que nosotros no estamos adaptados. Les pongo todo esto para romper esa idea ya trascendida, ¿no? De que las culturas de acá no tenían escritura. Esto, por supuesto, es falso. Tenían escritura. No solo una, tenían varios tipos de escritura y además le daban mucha importancia a la escritura. Eran culturas completamente literarias. La siguiente, sí. Aquí ustedes tienen un derivado de esa escritura olmeca. Ya esto es la zona zapoteca. Encontramos a un lado una muestra por lo menos del siglo 5 o 6 antes de Cristo, en el otro lado una muestra mucho más tardía. Ustedes ven la evolución de la escritura. Están viendo en esta lápida que hay a la derecha la combinación de elementos pictográficos y elementos fonéticos. Así que cuando escuchen por ahí, no, que la escritura mesoamericana era pictográfica, no, eso no es cierto. Los dibujos, los elementos pictográficos eran un complemento, pero la escritura era escritura fonética, como la que nosotros usamos hoy, escritura fonética. Sin embargo, en un libro, en un periódico, donde tú quieras, tú vas a ver nuestra escritura y al mismo tiempo imagen, exactamente igual. Así pensaban los mesoamericanos. Luego, si nos esforzamos, podemos encontrar referencias directas de primera mano de cómo era su pensamiento y cómo fue evolucionando su pensamiento. Eso es lo importante. No ver a Mesoamérica como algo plano, sino como una evolución en el tiempo. Evolucionó la escritura, pero también evolucionó las ideas, se evolucionó todo. Y otro mito que hay que romper es el de las culturas de tradición oral. No, eso se vale quizás para un pueblo muy primitivo, no sé, pero no es el caso de Mesoamérica. Cuando ustedes encuentren por ahí personas de la tradición que les digan, no, que la tradición oral, ese es el estado de cosas que quedó después de la colonia, no lo que había antes de la invasión
europea. Antes de la invasión estamos encontrando testimonios de literatura, pero no solo de eso, vamos a seguir. Sí. Fíjense aquí cómo la escritura epio-olmeca, posterior a la olmeca, comienza a dar paso ya a la maya. Esto ya se puede leer en maya antiguo. Tengan en cuenta otra cosa. Con el tiempo las lenguas también van cambiando. Así que decimos, esto es escritura maya, pero en realidad si leyéramos textualmente lo que dice ahí, un maya de hoy probablemente no entendería. Es la distancia que hay, digamos, entre el español y el latín de la época romana. ¿Ves? Eso hay que tenerlo muy en cuenta al estudiar estas cosas. Se vale sobre todo, digamos, al estudiar el calendario. Cuando ves un signo del calendario, cuando ves el nombre de una deidad, esos son términos arcaicos. No puedes traducirlos con arreglo a lo que significan hoy. Tienes que ir a lo que significaban antiguamente. Gracias a, afortunadamente, se han conservado estas muestras de escritura. Entonces, con un poco de esfuerzo, le repito, podemos penetrar en sus significados. La siguiente, por favor. Que parece ideográfica o quizás fonético-ideográfica, la de la izquierda se ha encontrado en el suelo de un templo allá en La Ventilla, más bien de una escuela, es lo que parece ser ese recinto. Y parece que son topónimos o que indican lugares, pero no se ha descifrado, así que quién sabe realmente lo que tenga, a lo mejor es escritura discursiva. En el otro lado tenemos el glifo de la palabra saliendo de la mano, a veces sale también de la boca de los personajes pintados en murales, eso que arroja esa vírgula de la palabra, se interpreta académicamente como semillas, pero si se hace el inventario del tipo de signos y demás, nos damos cuenta que se trata de escritura fonética silábica. Es decir, coincide con el número de sílabas aproximadamente que se usaba en las lenguas de aquella época. Luego yo pienso que aquí hay información mucho más allá del hecho de que estos son semillas que están cayendo, porque sí lo son, pero también están diciendo algo, están diciendo una oración. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un caso particular. Esto es una escritura ya muy tardía y es ecléctica. Les voy a decir algo más. Miren, la evolución de la escritura en Mesoamérica sigue las incidencias políticas. En los momentos en que el territorio estaba integrado, en que había un núcleo de poder muy fuerte, por ejemplo, en la época olmeca, después en la época de Teotihuacán, hay una tendencia a que la escritura sea fonética y tenga signos muy formales y muy abstractos, que se ponen así a modo de oraciones para arriba o en horizontal. Hay una tendencia a eso. Pero en los momentos en que el poder se relaja en Mesoamérica, en los momentos en que, digamos, les pongo un ejemplo, se cayó Teotihuacán hacia el siglo 7, 8 de nuestra era, dejó de tener ese gran dominio. Y de pronto tú ves, y no es casual, que en las diferentes regiones surgen un montón de ciudades rivales importantes. Mitla, Tula, Xochicalco, Chichén Itzá, un montón de ciudades importantes. Tajín, que rivalizan en esplendor y que administran ya no todo el territorio, por supuesto, sino solo su región. Entonces entran en conflicto, guerra incluso, con otras regiones. Por eso no es casual que en estos periodos en que desaparece el poder centralizado y hay auge de las naciones locales, aparecen también en el arte escenas de guerra. Es decir, empiezan a aparecer guerreros y demás. El arte se vuelca hacia el culto a los guerreros porque eran los garantes del orden social. Entonces, en estos periodos en que hay diferentes ciudades en pugna, la escritura tiende a perder el fonetismo y se transforma y evoluciona a lo jeroglífico o a lo ideográfico. Este es un caso clásico. Aquí tenemos una lámina con escritura ideográfica y jeroglífica mezcladas. Los signos calendáricos, los números y demás son jeroglíficos, los demás son ideogramas. También son jeroglíficos los nombres de los personajes que aparecen ahí. Los demás son ideogramas. ¿Por qué es así? Porque un códice como este se podía entender en cualquier lengua. En cambio, un códice fonético solo se puede entender en la lengua propia, en la lengua que lo escribió. Si vemos, por ejemplo, el dibujo del número 1, eso se entiende en cualquier lengua, hasta en chino, porque es un jeroglifo. Pero si escribimos una palabra con letras del español, puede que un chino no lo entienda. Entonces, esta es la correlación
entre la evolución de la escritura y la evolución política de la sociedad. Se descentraliza el poder, la escritura tiende a hacerse ecléctica, le llamo yo, porque no es que se haga enteramente ideográfica, sino que es una mezcla de todo. Se vuelve a centralizar el poder y la escritura tiende de nuevo a hacerse fonética. Eso lo vamos a ver la siguiente lámina. En efecto, aquí ya entramos en la época en que los nahuas vuelven a ejercer su dominio bastante poderoso sobre toda Mesoamérica. De hecho, si no hubieran llegado los españoles, probablemente hubieran llegado los mexicas quizás hubieran llegado a un grado de dominio tal como el de Teotihuacán, a un grado de influencia, a las buenas o a las malas, pero lo importante es que esa influencia se hubiera extendido. ¿Y qué encontramos? Que la escritura tiende otra vez a hacerse fonética. Aquí hay escritura fonética náhuatl, aparece en el Códice Xolotl y en muchos otros. La escritura náhuatl es muy común porque dejó muchas evidencias. Les traje un ejemplo del Códice Xolotl. Ustedes ven oraciones que contienen signos fonéticos con algún que otro ideograma ordenados en hileras, para arriba, para abajo, para los lados, porque por la característica de esta escritura daba igual para dónde le hicieras, se entendía bien siempre que supieras desde dónde comenzar. Sacamos entonces de esta idea que también existe de que los nahuas escribían con puros dibujitos. No es así. De hecho, se puede leer con bastante claridad qué dice esa oración ahí arriba. Sabemos que es una conversación entre tres personajes llamados así, 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 más otro que dijo tal cosa, y en fin, con claridad se puede leer hoy. Es una escritura bastante sencilla, les voy a decir, no es tan compleja como la maya. La siguiente, por favor. Uno de los, por supuesto, tenemos una civilización con escritura, uno de los elementos que hacían falta para desarrollar ese arte era el papel, la tinta, los pinceles. Una vez que se creó el papel, aparecen los libros. La siguiente lámina, en la siguiente lámina vamos a ver cómo se hace el papel de amate. Esto es un arte muy antiguo. Ya desde el Paleolítico probablemente los seres humanos sabían agarrar cortezas, extenderlas como papel para hacer ropa y demás. Hay una gran diferencia entre saber extender una corteza para hacer ropa o para hacer objetos y usar eso a modo de libro. Es un salto y son varios saltos de orden, de hecho. El papel de amate se sigue realizando hoy, por eso sabemos en detalle cómo se hacía. Hay evidencia no directa de papel de amate porque se degrada muy pronto, pero evidencia en dibujos o en algún molde que dejó por ahí de yeso y demás, de la presencia ya de pliegos de papel de amate desde los primeros tiempos de los mayas. Estamos hablando de hace 2000 años. Es probable que sea de hecho anterior. Yo pienso que ya los olmecas usaban el papel de amate, solo que esas evidencias son tan frágiles que no quedan. Es especulativo lo que les estoy diciendo. Pero ciñéndonos a la evidencia, ya existe papel en Mesoamérica hace al menos unos 1800 años, lo cual llama la atención, ¿ok? Porque es evidente que no vino de China. En China el papel se inventó ahora 1200 años, cosas así. Porque por otro lado, una sociedad no desarrolla el papel en el grado... A ver la siguiente lámina, a ver si se ve. En el grado de refinamiento que se llegó a hacer aquí, en la cantidad de producción, una sociedad no desarrolla eso si no tiene una necesidad intelectual. Fíjense, el tributo que recibía anualmente Tenochtitlan, estoy hablando solo de Tenochtitlan, recibía 200.000 resmas anuales de papel como tributo. Resmas es una cantidad, es un pliego grande de papel que carga una persona. No se usaba solo para hacer libros, La mayor parte se usaba para todo tipo de cosas, incluyendo hacer cartulina para biombos y una serie de cosas. Hacían de todo, con eso, banderas. Pero buena parte, un 10-20% se usaba para libros. Había muchos libros. Quiero decirles que no se escribía directo sobre el amate porque tiene una fibra muy ruda. Eso se cubría con una capa de cal y engrudo, un engrudo que hacían, y quedaba liso por completo para que el pincel corriera limpiamente, no se chupara la tinta y demás. La siguiente, por favor. Estamos hablando de los elementos básicos. El papel, la escritura, obviamente tinta y pinceles. Con eso se producen los libros. Dice Pedro Mártir, esta gente tenían libros y los trajeron en cantidad. Es decir, cuando llegaban los españoles en sus barcos,
ellos traían libros, les presentaban libros como intercambio de regalos. No crean que los primeros encuentros eran puramente a flechazos, ¿no? No, al principio los españoles les daban, no sé, telas extrañas o objetos propios de Europa y los anahuacas les reciprocaban con libros. Eso llamó la atención porque se dieron cuenta que no eran seres tan culturalmente primitivos como los que encontraron en el Caribe. En el Caribe, hasta donde yo sé, no se encontró ningún códice. No eran tan primitivos como uno suele pensar, pero por lo menos no se han encontrado códices. Se impresionaron, encontraron en Anahuac porque se dieron cuenta de esto. Tienes libros, tienes una transmisión literaria, tienes una transmisión intelectual poderosa, por lo tanto tienes civilización. Luego hay ejércitos, hay organización y demás. Por lo tanto, hay que penetrar eso, como fue lo que hicieron, para poder dominarlo. Es decir, cuando llegaron los españoles, ellos atendieron a las evidencias. Diego de Landa dice, les hallamos gran número de libros con sus letras y como no tenían otra cosa que fuera superstición y falsedad de demonios, se los quemamos todos porque sintieron a maravilla. Pues bien, ¿por qué Landa quemó los libros? Porque un pueblo despojado de su memoria escrita es fácil de manipular. La memoria oral se quedó, pero la escrita no. Entonces, fue fácil manipular a los anahuacas. Es importante tener esto en cuenta. Si el libro lo dice, ¿sabes qué? Dentro de 1000 años el libro sigue diciendo exactamente lo mismo. Y sabemos qué es lo que dice. Pero si es solo lo que dice el abuelito lo puede sobornar fácilmente. El abuelito se puede olvidar. Puedes crear un abuelito si te da la gana, como hicieron tantas veces las autoridades coloniales, infiltrar la cultura para bajar sus resistencias. La siguiente, por favor. Dice Istrisóchitl, ellos tenían escribas para cada rama de conocimiento. No se trataba solo de escribir libros al azar con cualquier cosa, sino que había especialización. Algunos trabajaban en los anales, escribiendo el orden de las cosas que pasaban, poniendo año, día, mes y hora. Esto es importante. La hora también está y sigue estando presente en esos códices. Hay que aprender a leer las horas. Otros en las genealogías, registrando los que nacían, borrando los que se habían muerto, etc. Pintaban también las fronteras entre naciones y las fronteras entre campos. Otros mantenían los libros de la ley, los ritos, las ceremonias. Los sacerdotes obviamente registraban lo que tenía que ver con los templos, también la teología. Y finalmente los filósofos estaban encargados de las ciencias que habían descubierto. Eso dice Istrisóchitl. La siguiente lámina, por favor. El siguiente salto de orden en esta historia de registro del dato es el concepto del libro sagrado. No es lo mismo tener libros que tener un libro sagrado. Piensen, por ejemplo, en una civilización como la romana, la greco-romana. Produjo un montón de libros, pero no tenía un concepto del libro sagrado. Tenemos al otro lado una cultura que no llegó a ser civilización, como la semita. Produjo su libro sagrado. ¿A cuál recordamos hoy? ¿Por cuál nos guiamos hoy? ¿Cuál dicta la pauta teológica y la pauta ideológica hoy de la sociedad moderna? La que produjo un libro sagrado. El libro sagrado es un salto de orden. Solo para concebirlo ya hace falta unas ciertas superestructuras sociales. Dice Istrisóchitl, un anciano llamado Hueman, astrólogo y profeta, reuniendo todas las historias que tenían los toltecas. Cuando dice toltecas se refiere a todos los mesoamericanos. Desde la creación del mundo hasta su tiempo los hizo escribir en un libro con las sentencias de la antigua sabiduría, las metáforas y la filosofía y lo que en su tiempo se sabía de astrología, arquitectura y artes secretas. Tras hacer un compendio de todo, selló el libro y lo tituló Teo Amostli, que quiere decir literalmente libro sagrado. Sigue hablando, Istrisóchitl habla a largo de este asunto, da la fecha cuando el señor Hueman hizo esta compilación, todo indica que fue a mediados del siglo I a.C. Ya para entonces, según dice Istrisóchitl, había concepto del libro sagrado. La siguiente, por favor. Este libro no se selló con Hueman, sino que hay mucha evidencia que se siguió escribiendo en él. No era un libro sagrado en el sentido de la Biblia que lo reveló un Dios y bueno, por eso no, es al revés. Era un libro considerado sagrado porque enseñaba al ser humano a sacralizar su vida, a ascender, no porque hubiera bajado del cielo. De manera que se podía seguir añadiendo, incluso hubo correcciones y cosas así. Hay varias ediciones a través de la historia de este libro. Una de ellas se atribuye a Topilzin, que fue el rey de Tula, que, bueno,
el gobernante de Tula, que fue nombrado Quetzalcóatl después de su muerte. Y dice, como ellos le pidieron un legado, él ordenó registrar y darles en un libro todas sus palabras, consejos y canciones, así como sus hechos. Este libro permanece entre los viejos del pueblo de Cuituco hasta hoy y es un libro grande como de 4 dedos de grueso. Esta es una cita de Durán, está hablando de... Ese libro probablemente permaneció un buen tiempo allí porque no creo que nadie vote un libro así, y menos si lo consideran sagrado. Supongo que lo escondieron, eso sí. Cuando Durán fue a buscarlo, los ancianos le dijeron que no entendían lo que decía y lo habían quemado. El mismo Durán dijo, esto no hay quien se lo crea, es que simplemente no quiere mostrármelo porque los padres tienen fama de quemar códices, ¿no? Entonces, bueno, se está perdiendo la investigación. ¿Existe todavía? ¿Quién sabe? Capaz que alguien lo descubra algún día en Huacuituco. Eso está al sur, en las faldas del Popocatépetl. La siguiente, por favor. La última etapa del canon sagrado mesoamericano, que en realidad fue creado por todas las naciones, no solo por los nahuas, fue probablemente los textos de Chilam Balam transcritos en la colonia. Los textos de Chilam Balam tienen un núcleo prehispánico antiquísimo. Se han encontrado porciones en los códices de Dresde, París códices de Dresde, París y Madrid. Es decir, no es especulativo. Se han encontrado porciones tal cual de los textos de Chilam Balam ahí. Desde entonces viene esa literatura. Esto es también saliendo al paso de una leyenda que dice que los libros de Chilam Balam son coloniales. No, una cosa es que los hayan publicado de nuevo en la colonia y otra cosa es que los crearan en la colonia. Obviamente, al hacer una recensión en la colonia en el siglo XVI, XVII, incluyeron cosas de esa época, porque no eran textos cerrados, sino eran textos que estaban siendo creados. De manera que si lees los libros de Chilam Balam, los que quedan hoy van a tener mucha intrusión cristiana, generalmente rechazos a la invasión cristiana, pero también había chilames que estaban a favor de aceptar a los españoles para evitar las matanzas y demás. Este libro los chilames le dan al menos, yo he encontrado al menos 11 nombres que le dan a este libro. Uno de ellos es el libro de las 7 generaciones. También le llamaban el libro de la ceiba. Tenía su cuidador oficial que se llamaba el guardián del libro. Es impresionante que la tradición del guardián del libro sagrado se conserve hasta hoy. Hace apenas unos 6 meses murió el guardián, se llamaba el señor Aniceto, si mal no me acuerdo, Aniceto May. Se murió el guardián del libro sagrado y ahora están nombrando a otro. Este libro se custodia en un santuario en el pueblo de Chan, Santa Cruz, si mal no me acuerdo. Tienen guardia y todo delante de ese santuario, porque es lo que queda y entonces pues hay que prestarle mucha atención. En tiempos prehispánicos no era un solo libro. Es decir, no era una sola copia, era un libro, pero con un montón de copias. Cada santuario tenía la suya. La siguiente, por favor. Fíjense que el Teomostli, tanto Motolinía como Bartolomé de las Casas, describen más o menos su contenido. Parece que uno de sus contenidos era sobre calendárica y astronomía. El segundo era sobre ritos. El tercero, y esto es muy interesante, era un libro sobre sueños. Conservamos textos, conservamos buena parte de los volúmenes dedicados a la calendárica y a los ritos, pero no el de sueños. De ese no se conserva nada o no se ha identificado así. También había un libro sobre sacramentos y los nombres, los tonales que le ponían a las personas y eso, y el otro sobre los matrimonios. La concordancia entre ambos cronistas nos dice que era algo bastante conocido en la época en que ellos hicieron sus pesquisas acá. Es decir, en ese momento se sabía que el Teomostli era el libro sagrado de Mesoamérica. Obviamente, la civilización cristiana, lo que menos le convenía es que se supiera una cosa así. Así que lo primero que hizo fue quemar las copias de Teomostli. Ese libro prácticamente desapareció. Solo conservaron memoria algunas personas y lo decían con mucho cuidado. Generalmente lo escribían en otra lengua. Por ejemplo, Ixtlilxochitl escribía sus textos en náhuatl directamente. Sabía que era más difícil que accedieran a esa información. Estamos hablando no de la pérdida de la escritura mesoamericana o de las claves para leer la escritura mesoamericana, y no de la pérdida de los libros, no de la quema de las bibliotecas, sino de la pérdida del concepto del libro sagrado, que era uno de los pilares de aquella civilización.
La siguiente, por favor. Pero este libro se conservaron varias copias. Las últimas dos conocidas estuvieron en poder de este señor Boturini, el caballero Boturini. Era un devoto de Mesoamérica, a pesar de que era cristiano y también muy devoto de la Virgen y demás. Estaba muy enfocado a Mesoamérica y quiso reconstruir el Teomostri y empezó a copiar el códice que él tenía, que por más señales dice que era un libro como de casi 1 metro de tamaño, un códice enorme, y empezó a copiarlo, pero cuando iba a la mitad de ese esfuerzo, las autoridades coloniales lo tuvieron y decomisaron todo. Se han podido recuperar algunas porciones de las obras que él tenía, de las obras de origen ya fuera prehispánico o colonial temprano, es decir, de las fuentes que él tenía. Pero en cuanto al Teomostri, no, ni el original ni la copia que él hizo se han podido recuperar. Por una cita de él que les pongo aquí, se sabe que contenía el Teomostri. Dice, me quedan todavía unas diligencias que hacer en los cantares para hermosearla aún más. Es decir, por lo menos uno de los contenidos del Teomostri era lo que hoy conocemos como el Teocuicatl o cantos de los señores. A ver la siguiente lámina, creo que lo puse ahí. Efectivamente. En la actualidad, la literatura sagrada mesoamericana se ha como fragmentado. Quiero decirles que una de las artes principales de la colonia fue fomentar el etnicismo, las fronteras étnicas, las rivalidades étnicas para gobernar. Así que pueblos que en un momento tuvieron, por ejemplo, una gran comunicación como Teotihuacán, los mayas, ya en la colonia están completamente separados náhuatl y mayas. Y así. Donde vean elementos de separatividad en Mesoamérica, eso es probablemente colonial. Si ven elementos de unidad, eso es prehispánico. ¿Por qué? Porque a los prehispánicos les convenía la unidad, pero no a las autoridades coloniales. Es una simple cuestión política. En la actualidad los cánones que quedan, probablemente había más, pero los que se conservan son estos tres, el náhuatl, el maya y el quiché cachiquel. Ustedes todos conocemos Popol Vuh. Eso es parte de un canon. Tengo aquí en la máquina unos 8 o 9 libros similares al Popol Vuh. No tan bonitos como el Popol Vuh, ni tan largos, pero similares por ese estilo. Yo les puse aquí los más importantes de cada zona. En el caso del canon náhuatl se conserva quizás, que será hasta su mitad o 2/3 partes, el Huehuetlatóli, que es el libro de las antiguas palabras. Faltan las porciones teológicas, pero se conservan todas las porciones morales, éticas y demás, y algunas de rituales. Pero las porciones teológicas faltan. Sabemos que las tenían porque en algunas referencias internas del propio libro hablan de porciones que ya no existen. ¿Cuánto se ha perdido? ¿Cuánto se conserva? Pues, actualmente no se puede decir eso. Pero el volumen total de Huehuetlatóli que tengo acá son unas 600 páginas. Se conservan los cantos de los señores, seguramente no todos, pero sí, digamos, unos 200, 300 cantos. Y los signos sacros del Templo Mayor, que es la digamos, la más arcaica y la más esotérica porción de literatura náhuatl. Son himnos escritos, de hecho, no en náhuatl clásico, sino en otra variante que se llama Teo-náhuatl, que es mucho más refinada y más. Algún día quizás podamos hablar de los signos sacros. Eso se conserva. Los informantes de Sahagún los copiaron en los códices, en el códice matritense. El canon maya contiene los libros de Chilam Balam. Este nombre es un poco arbitrario. Hay textos escritos por chilames que no están incluidos ahí. Y hay textos que están incluidos en esos libros que no están escritos por chilames. Así que es más bien un nombre técnico de arqueólogos y no propiamente de una literatura. Pero los libros de Chilam Balam, que son profecías hechas sobre el carácter cíclico de la fecha, es decir, profecías que retratan lo que pasó. Dicen, por ejemplo, en 1260 cayó tal ciudad, por lo tanto, cuando se repita esa fecha, probablemente pase esto. Ese tipo de profecías. Están los cantos de Sitbaché, se conservan unos, en total son 14 cantos, 2 de ellos dobles, que describen rituales. Son cantos escritos, transcritos, en 1430, si mal no me acuerdo. Está el ritual de los Bacap, un libro sumamente oscuro. Y hay muchos otros documentos mayas. Les puse los más conocidos. En cuanto a los más conocidos del canon quiché cachiquel, son el Popol Vuh, el manuscrito de Chichicastenango, que es como un Popol Vuh en chiquitito, pero tiene porciones que le faltan a Popol Vuh. Así que sirve para completarlo. Y los anales de los cachiquiles. La siguiente, por favor.
¿Ya? Muy bien. Hasta aquí nos quedamos. Si tienen alguna observación o pregunta, adelante. Excelente, maestro. Mucha información aquí. Compañeros, si quieren empezar a participar y hacer preguntas al maestro, pueden levantar la mano. La manita que encuentran ahí por el chat, o escriban en el chat para que los vea, porque como son bastantes aquí en el grupo, luego si levantan la mano en persona no los veo. Se trata de levantar la mano, la manita que encuentran ahí. Y tenemos al compañero Víctor Terán Orozco. Víctor, puedes preguntar. Buenas noches, maestro Fran. Saludos. Felicidades. Me despeja muchos elementos. Soy un seguidor de usted en el Facebook. Bueno. Igual del gran maestro Guillermo Marín, que está con nosotros también. Entonces, la pregunta es, ¿coincide usted entonces con la propuesta del Liceo Guillermo Marín que la cultura andina y la nahuaca es la misma? Por lo que planteaba de los números de las matemáticas. Nada más. Gracias. Sí. Definamos también la palabra cultura, porque es muy elástica, la puedes usar en lo que quieras, ¿no? Pero los elementos esenciales son los mismos. Son dos civilizaciones bien diferenciadas. No digo que sean muy distintas, sino diferenciadas. Pero los elementos de la cultura son los mismos. Son tan, digamos, tan relacionados que la impresión que da es que tanto los andinos como los anahuacas vinieron de un origen común. De hecho, se especula que vinieron de la zona de la costa de Ecuador, porque allí es donde se ha encontrado hacia el 3600 a.C. ya empiezan a haber manifestaciones, glifos, signos, que se desarrollan por un lado en Anáhuac y por el otro lado en Tahuantinsuyo, llegando a ser diferentes, pero mientras más para atrás son más parecidos. Por otro lado, apoya mucho la lengua. Cuando estudias las lenguas, y sobre todo cuando las retrotraes, te das cuenta que son lenguas primas. Eso significa que había un intercambio. Y la otra cuestión es observa las pirámides, observa las soluciones arquitectónicas, todo. Hay edificios, hay relieves, hay elementos del Tahuantinsuyo que si tú los trasladas y los encuentras aquí, cualquiera dice que son de acá. De hecho, aquí se han encontrado, por ejemplo, en Placeres de Oro, allá en Guerrero, se han encontrado estelas que fueron hechas seguramente por un artista del Tahuantinsuyo. Pero como aparecen aquí, se dice que son mesoamericanas. Sin embargo, si esa misma estela tú la trasladas allá y dices que la encontraste allá, todo el mundo se quedaría tranquilo, hasta los arqueólogos más especializados. Y la otra cuestión es que de plano en Chichén y en otros lugares han aparecido ofrendas que vienen del sur. Es probable que si se busca con calma en el sur también aparezcan elementos de Anáhuac. Digamos, ciertas ofrendas de oro que vienen probablemente de Colombia o hasta de Ecuador, eso es un hecho, no es una especulación. Aparecen aquí en la zona maya. Yo pienso que no solo había una hermandad de origen, sino que también sus historias son tan paralelas, ocurren de maneras tan sincronizadas, que es evidente que había intercambio de información. Es posible que incluso hubiera intercambio de embajadas. Estos pueblos eran muy dados a la ceremonia, a lo ceremonioso, ¿no? A la parte formal de las cosas. No descartaría que hubiera presencia recíproca. Cuando los españoles llegaron a la zona maya, a la zona Quiché-Cachiquel, atajaron una embajada nahua que venía del sur, que venía buscando apoyo de los pueblos del sur. Se especula que venía de los pipiles que están en Centroamérica, pero eso significa que por lo menos entre pipiles y nahuas había total comunicación e incluso apoyo en caso de guerra. ¿Hasta dónde llegaba eso? Mira, yo no me atrevo a decir no, porque primero porque la investigación no está suficientemente realizada, no quedan muchas cosas oscuras, y segundo porque cada vez se amplía más el panorama que tenemos de la cultura de Anáhuac y Tahuantinsuyo. Respecto al calendario, las matemáticas y demás, sí, parece que hay cosas que son demasiado específicas como para que sean inventos paralelos y desconectados. Es que no me lo puedo creer, ¿ves? Pero bueno, eso es para otro tema, es más especulativo. Gracias, maestro. Gracias. Gracias. Muy bien, compañeros. ¿Quién quiere hacer la siguiente pregunta, comentario?
Javier, no sé si abriste tu micrófono. ¿Está prendido? Sí. All right. El micrófono está abierto, compañeros. Puedes activarlo y preguntar. Ismael. Sí, buenas noches. Yo tengo una pregunta para Frank Díaz. Mi pregunta es, ¿sabían los antiguos, o sea, no tan antiguos, ¿verdad? Hace 500 años, pero ¿sabían los anahuacas o los de Tiwantinsuyo, ¿verdad? Como están diciendo ahorita, ¿sabían que era una esfera la Tierra? Mira. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? Sí, sin duda. No es que lo supieran, es que lo dicen las fuentes. Hay una fuente, hay un poema, un canto de los señores que dice claramente, la Tierra es como una cuenta de jade, con mucha chihuita. Es decir, es una esfera con un taladro. De no haber sabido esto, no habrían podido hacer la astronomía que hicieron. La astronomía que hicieron los anahuacas, por lo menos, demuestra claramente que conocían la esfericidad de la Tierra, pero también es lo más probable, por lo menos a nivel de astrónomos, conocieran que el Sol es el centro. Cuando te pintan el Sol en el centro de un diagrama con unas garras que atraen, y cuando los elementos de la Tierra están a su alrededor, eso dice algo. Cuando el mito creativo dice que la Tierra fue formada por un Olin, es decir, por una espiral, eso también dice algo. Cuando el mito del Sol que salió en Anahuac, en Teotihuacán, no se mueve, así lo dice el mito, el Sol no se mueve, es una apariencia. Wow, mucha evidencia, ¿verdad? De eso. Sí, yo pienso que conocían mínimo lo elemental, que la Tierra es redonda, y los astrónomos seguro que sabían también que es la Tierra la que se mueve y no el Sol. Porque de otro modo, ¿cómo explicas, por ejemplo, que la astronomía llegara a detectar los refinamientos, digamos, en la órbita de Venus? No solo detectaron la órbita aparente, también la órbita real de Venus. Y si tú no te das cuenta de la relación que hay entre el Sol, Venus y Tierra, ¿cómo vas a detectar la órbita real? Esto es tema para discutir. De hecho, se lleva años discutiendo los círculos de astronomía. Hay temas conservadoras, otros más que le dan a Lilacha. Pero quedándome en un término medio, yo diría que sí, que conocían mínimo la esfericidad de la Tierra, sin duda ninguna. También mira la orientación de las pirámides, esa orientación tan sutil que te divide el panorama, el horizonte y demás, requiere siglos o quizás milenios de observación. En ese tiempo es imposible que no se hubieran dado cuenta de ciertas cosas, ¿no? Digo yo, si nosotros nos dimos cuenta, porque ellos no. Claro. Muy interesante, muchas gracias. A ti. Muy bien, muy bien. Siga levantando su manita si quieren hablar, hacer una pregunta o escribirla en el chat, como la compañera Clara Santiago, que dice, pregunta, en esta escritura dice la verdadera esencia espiritual de la náhuatl. ¿Puede explicarnos y cómo era su religión? Y segunda pregunta, ¿cuál es la esencia de la... Está bien. Mira, no te puedo explicar cómo era su religión porque apenas estamos tratando de entenderlo, ¿no? Te puedo decir más o menos algún detalle. La escritura definitivamente refleja lo que opinaban los anahuacas. No es que tuvieran un pensamiento monolítico. Hay cantos que dicen una cosa, otros dicen otra cosa, pero nunca llegó a haber conflicto de fe. Uno de los principios que sí sabemos muy bien de la religión o de la cosmovisión anahuaca es que no era dogmática. No era, esta es la verdad y si no estás de acuerdo te quemamos. No era así. Ahí tú tienes, por ejemplo, a Nezahualcóyotl que se permite cantos totalmente agnósticos o incluso hasta ateístas, y ahí tienes a Motecuzoma que se permitía cantos de lo más místicos y el otro que era de lo más mocho y así. En otras palabras, no veamos a Anáhuac como una cosa plana. Tenía de todo y son miles de años de historia. Otra cosa, no caigamos en el error de reducir a Anáhuac a la época en que llegaron los españoles, a los mexicas. No, eso fue ya al final. Pero estamos hablando de 10.000 años desde que se creó el maíz. Y ya desde entonces había fundamento anahuaco, porque el maíz es el fundamento de la teología anahuaca. Entonces, en 10.000 años tú sabes cuántas cosas ocurren. Estamos apenas levantando la punta del velo. En los siglos que vienen dirán mucho sobre esto. Pero sí, los textos escritos nos dan pauta de lo que realmente había
en esa época. Por eso hay que seguir apoyando el trabajo de desciframiento. Afortunadamente hay escuelas y gente que lo está haciendo. ¿Sí? ¿Cuál es la esencia, la segunda pregunta, cuál es la esencia de la palabra Toltecayotl? Y gracias por Toltecayotl. Toltecayotl. Recuerden que las palabras náhuatl de 2 sílabas en adelante, todas son llanas, es decir, se pronuncian en la penúltima sílaba, se pronuncia el acento. La Toltecayotl deriva de Toltecatl. Toltecatl quiere decir persona culta. A su vez, Toltecatl deriva de la raíz tol, que quiere decir junco. Ellos consideraban que la cultura, mira, los juncos crecen en macizos, ¿ves? Y parece que todo indica que por eso le dieron el nombre del juncal a las capitales. Así que Tollan, que hoy se dice Tula, no era solo la ciudad de Tula en el estado de Hidalgo, sino, por ejemplo, Tenochtitlan se llamaba realmente Tolan Tenochtitlan, Tolan Teotihuacán, Tolan Cholola, Tolan Chichén Itzá, incluso ahí hasta el nombre de Tolan se conoce hasta en la zona maya. Es decir, las capitales se llamaban Tolan. Tula quiere decir capital en lengua maya. Y por lo tanto, el tolteca, el que vive en una capital, es la persona culta. Con el tiempo esa acepción se expandió. Ya no era solo el que vivía en una capital, sino cualquier morador que tuviera cultura. Tolteca significa persona culta, toltecayo quiere decir cultura. Pero no cultura en el sentido moderno, porque la cultura modernamente la entendemos como un asunto estrictamente intelectual. Pero las evidencias nos dicen que los anahuacas entendían la cultura en un sentido integral. Por ejemplo, ahí vieron que 2 cronistas testimoniaron que entre los 5 libros de las asignaturas, digamos, de cajón de las escuelas primarias, las escuelas de los niños, uno de ellos era el cultivo de los sueños. Incluso explica más cómo se llamaban esos maestros, qué hacían y demás. Eso es un entendimiento de la cultura diferente del que nosotros tenemos hoy. Hoy nosotros podemos ser cultos intelectualmente, pero completamente incultos en materia de sueños, en materia de emociones, en materia física. Eso no importa. Para los nahuacas había que tener una cultura un poquito más integral. Eso es lo que significa Toltecayotl. El maestro Guillermo Marín levantó la mano. Maestro, bienvenido. Gracias, buenas noches, Frank. Qué gusto escucharte y verte como siempre. Es un agasajo. Y un saludo a todos los amigos que están aquí. Bueno, pues yo más que una pregunta, porque me podría pasar bastante tiempo haciendo preguntas, yo quisiera felicitar públicamente a Frank por su trabajo, que tenemos muchos años de conocernos desde que éramos jóvenes y no sin tantos kilos como ahora, pero sobre todo por mí, ¿no? Pero es un trabajo muy importante el de Frank porque él camina sobre el filo de la navaja. Y es algo muy importante que debemos de entender, porque por un lado está la rigurosa academia colonizada y por otro lado están, pues no sé cómo llamarlo sin que suene ofensivo, pero aquellas personas que dicen que tienen el conocimiento de los abuelos, ¿no? Que en estos tiempos abundan como hongos y pues se las sacan muy fácil diciendo, no, pues es que mis abuelos y que la tradición. Y bueno, por eso Frank va justamente en medio, caminando en el filo de la navaja y pues ha hecho grandes aportaciones. Yo he aprendido mucho de Frank, de sus libros y la verdad pues felicitarte públicamente, Frank, porque pues es un trabajo de muchos años. Así que un gusto saludarte. Buenas noches a todos. Gracias, Guillermo. Igualmente es un gusto escucharte a ti. Sí. Así es, filo de la navaja, pero hace falta. Hay que salirse ya de esquemas de pensamiento de los 2 lados. Es decir, necesitamos una visión de Anáhuac con futuro, una visión de Anáhuac militante, comprometida, pero basada en las evidencias científicas, en las evidencias arqueológicas, en la realidad, no en imaginaciones. Porque la cultura anahuaca como la andina están en peligro de muerte. Probablemente se extingan ya en este siglo las últimas evidencias que quedan. Si no somos rigurosos, las imaginaciones, las especulaciones desaforadas, sin base en la evidencia real, van en contra de la cultura anahuaca. Son más de la agenda del colonizador. Y a dónde vamos a llegar, sería verdaderamente una pena que en este siglo se perdieran los últimos vestigios de las 2 únicas civilizaciones que dio América.
El mundo se va a empobrecer enormemente. Ya se empobreció muchísimo hace 500 años. ¿Qué vamos a esperar que se mueran las últimas lenguas? Vamos a esperar que todo quede bajo una campana de museo como una antigüedad que más o menos a algunos le interesa ya. Todavía quedan pueblos vivos. Yo aprovecho para agradecer a las auténticas tradiciones orales y literarias que quedan en Mesoamérica, a las auténticas, que están luchando, pero están luchando en serio, en particular a los mayas. Estoy últimamente trabajando con comunidades de mayas que se mantienen. Tienen sincretismo y todo lo que tú quieras, pero se mantienen. En contra de una marea de modernismo y de progresismo y de cuantos ismos hay, sectas extrañas, partidos en contra de esa marea, pero tratan de mantenerse. Estas personas necesitan apoyo. Si quieren un día podemos platicar del tema de los mayas cruzó, el tema de los mayas independientes. Todavía se consideran ellos independientes y son probablemente la última nación indoamericana que conserva su raíz de forma consuetudinaria. Y no estoy hablando solo de una memoria, estoy hablando incluso de sus instituciones políticas, legales y demás. Ellos tienen su propia nación. Entonces, es un tema escabroso, pero que está ahora en la mira. Y hago la propaganda porque si no se les tiende una mano, mire, quienes vivan en el siglo XXII van a mirarnos a nosotros y van a decir, mira qué clase de gente tan desalmada que dejó morir lo poco que quedaba. ¿Ves? La posición de la academia es reducir 10.000 años de civilización a una campana de museo. En el momento en que la historia se mete en el museo, se encajona, se muere, pierde la vida. Es una caricatura, es una imagen que quedó, pero ya no está viva. Para que siga, es necesario vitalizarla, es necesario darle contenido, es necesario renovarla, actualizarla y es necesario también hacerla funcional. Si no funciona, no puede competir. Así que hace falta unas cuantas cosas para mantener las raíces. Yo no me considero para nada, pero para nada, del bando académico, en absoluto. Tampoco del bando de la tradición oral. Desgraciadamente me tocó investigar las fuentes. Entonces, aquí estamos. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro Guillermo Marín, por estar con nosotros. Aquí dos pilares de este movimiento y el reto, lo dice el maestro, es urgente rescatarla. Y aquí estamos, todas las personas aquí aprendiendo para continuar con este legado. Es como un fuego, una llama, una antorcha que se enciende para que no se apague. Y gracias por recordarlo, maestro, este gran reto que tenemos. Ahora vamos a continuar. Javier, te vi la mano levantada. Ahora sí. Hola, saludos a todos. Frank, muchas gracias por aportar todo tu conocimiento y todo tu esfuerzo para, no sé si decirlo para esta causa, pero para esto, para investigar la historia y prevalecerla. Este es el gran valor y gracias por todo eso. Tengo una pregunta. Voy a intentar formularla, a ver si no los confundo con esta pregunta. Y porque hubo un momento que salí y perdí unos minutos de tu exponencia que me parece magistral. En los pueblos anahuacas o en el Tehuantisuyo estaban y vivían, así lo entiendo yo, en comunión con la naturaleza y parece ser que la interpretaban con profundidad. Mi pregunta es, ¿de ahí tomaban o cómo decidían cuál figura o símbolo les servía para expresar o formar alguna oración o significado? Espero que mi pregunta sea clara, Frank. Sí, las escrituras empiezan siendo una imitación de lo que ves en la naturaleza, pero enseguida se van desgajando de ahí. Cuando escribes, por ejemplo, el sonido ma con el signo tal, eso ya no tiene nada que ver con la naturaleza, es una convención. Por ejemplo, nuestra letra A, seguramente sabes que la letra A es la cabeza de una vaca invertida. ¿Por qué? Porque la vaca se decía hace 4.000 años con la raíz ash. Entonces,
la cabeza de la vaca valía A y lo heredamos hasta, pero hoy ya nadie ve una vaca cuando lees una palabra con la letra A. Es simplemente un sonido. Y lo mismo pasa en Anáhuac y cualquier otro lado. Las escrituras empiezan reflejando la naturaleza generalmente y enseguida empiezan a incorporar patrones. Dan saltos de orden. Por ejemplo, un granito de maíz representado como un punto vale 1. 2 granitos pues vale 2, ¿verdad? Y así sigue 3, 4, pero cuando llegas a 5, oye, ¿hasta cuándo vas a acumular granitos? ¿Cómo vas a escribir el número 100, el número 8000 con puros granitos? Entonces alguien dice, no, mira, vamos a olvidarnos ahora de granito y vamos a poner una barra, eso significa 5. ¿Ves? Y más, no, sabes que cuando llegamos a 20 ya no, porque ya es mucho. Entonces no son 4 barras, vamos a poner un punto y un circulito. Eso significa 20 y así. En otras palabras, la escritura empieza a incorporar valores abstractos y empieza a estilizarse. Eso mismo pasó en Anáhuac. Se trata de códigos completamente formales. Si sabemos que este signo se lee pa, pues eso vale pa. Y aquí también vale pa, donde quiera que aparezca. ¿Ves? Luego no es una cosa arbitraria. Lo que pasa es que se le ha dedicado poco tiempo. Apenas actualmente, te voy a decir, desde hace unos que será 10 años para acá, es cuando se empieza a estudiar seriamente la escritura náhuatl. Y si tú te das cuenta que los náhuatl son quizás el pueblo al que más atención se le ha dedicado, y ahora es que empieza a estudiarse esa escritura, te das cuenta que falta mucho por hacer. En cuanto a la maya, ya tiene bastante avance, pero aquí entramos en otra cosa. Esto tiene que ver con lo que tú preguntas. Una cosa es que tú puedas leer una palabra y otra cosa es que sepas qué significa la palabra. Sobre todo si esa palabra es una metáfora o esconde algo, es un juego de palabras. ¿Ves? Ahí tú te encuentras, por ejemplo, un nombre como Tezcatlipoca, pero si te lo tragas así en seco no entiendes nada de lo que significa Tezcatlipoca. Es decir, no es solo saber lo que dice la escritura, sino saber los significados que quisieron expresar. Primero los significados directos y después los significados ya esotéricos. Acuérdate que estamos hablando de civilizaciones que tenían un gusto tremendo por lo simbólico, lo oculto. Y eso es necesario también entenderlo. Si no te quedas, te pongo un ejemplo sencillo, de cómo una interpretación limitada da origen a un concepto completamente erróneo. Había un verso que se repetía en los ritos entre los nahuas, que es como una especie de credo. Ese se conserva muchas veces en los códices, lo ponen, donde dice que a Quetzalcóatl hay que ofrendarle serpientes y mariposas. ¿Ves? Bueno, sabemos lo que dice ahí. Dice, ofréndale serpientes y mariposas. Si nos quedamos en el nivel académico, salimos con la conclusión de que los anahuacas le ofrecían a la estatua de Quetzalcóatl serpientes y mariposas. ¿Ves? Pero si vamos un poquito más a fondo, vemos que la estatua de Quetzalcóatl es una serpiente que vuela. Y nos damos cuenta que serpiente significa cuerpo físico, mientras que mariposa quiere decir alma o espíritu, como le quieras llamar, conciencia. Por lo tanto, cuando dice ofréndale serpientes y mariposas, a Quetzalcóatl no está diciendo que le mates animales a una estatua, está diciendo que te ofrendes enteramente a un concepto evolutivo, hombre, a la trascendencia del reptil. Esa parte no la hace la academia. No tanto porque no pueda, sino porque no se atreve a concederle valores espirituales a las civilizaciones de América. ¿Por qué de hacerlo? Sería demasiado obvia la brutalidad de la invasión. ¿Ves? Entonces, estamos en esta etapa. En el futuro será diferente. Sí, yo espero que ser anahuaca pronto sea una moda en todo. Sí, ojalá y que empiece a ver y que no se convierta, por Dios, en una payasada, ¿no? Sino que sea con seriedad, porque ya sabe que las modas terminan, pero que sea con seriedad, con compromiso, ¿no? Sí. Gracias, Frank. Muy bien. Tenemos una audiencia, más de 30 personas en vivo en Facebook Live, más de 50 aquí en Zoom. Hay muchas preguntas, a ver si logro coordinarlas, porque de Alfonso dice, relacionado con lo que decía ahorita, maestro, dice, Yuri Norosov logró interpretar el idioma maya. ¿Cuál es el alcance y actualidad que tuvo o tiene esta interpretación hecha en este tiempo hasta hoy? Sí, fue una interpretación comenzada a los 40.
tiene tremendos alcances. Primero porque es la base de la actual lectura del maya. Sin el trabajo de Yuri Norosov no se hubiera podido leer en maya. Así de simple. Los trabajos que se hicieron antes de él no han servido para leer en maya. Antes de él se pensaba que maya era jeroglífico, es decir, que los signos contenían ideas. Yuri Norosov se dio cuenta que no, que los signos contenían sonidos. Así que armaban mecánicamente la palabra. Y esa fue la clave. Eran signos fonéticos. Por supuesto, desde los 40 hasta acá ha llovido mucho y se ha ampliado su trabajo, pero nadie lo ha invalidado. Es decir, ha seguido creciendo. Ahora bien, el verdadero legado de Yuri Norosov es su experiencia. Es decir, un soldado en medio de una guerra devastadora llega a una ciudad que estaba bombardeando para destruir toda memoria de cultura, y lo que hace es proteger un códice. ¿Qué coge? Un códice maya. Ese señor tenía visión. No estamos hablando de un mexicano, un latinoamericano, un norteamericano. Estamos hablando de un ruso, hombre. ¿Qué tenía que ver con estas cosas? Pues ese señor tenía visión, tenía amor. La otra parte de esta historia es desgarradora, y es que como venía de la Unión Soviética, el señor probablemente no era ni comunista, ¿no? Pero como venía de allá, las escuelas académicas, tanto aquí como en Estados Unidos, no, si viene de allá eso no puede ser, y no le hicieron caso por 40 años. Es decir, la mayística se atrasó 40 años por un prejuicio, hombre. La cosa fue tan grave que murió completamente olvidado, lo enterraron en un basurero. Así, murió en el pasillo de un hospital, no tenía dinero para pagar un médico. Así de, eso sí, como al año de morirse, ya sabes, está muerto, ahora sí vamos a darle propaganda, todo el mundo habla de Yuri Norosov. Una universidad acá hizo una obra bastante cara, por cierto, publicó su obra y ya empezó a validarse, pero 40 años se perdieron por meros prejuicios. Lo que nos enseña la historia de él es que hay que estar abierto al conocimiento y abierto al cambio, abierto a los hallazgos, no quedarse aferrado a una tradición, porque la tradición puede fallar. Excelente, maestro. Le manda saludos Rosa Gel, Rosa Sec, Aguil, Elena, aquí en el chat de Facebook, Paulo Franz, Efra Audechak, muchísimas gracias, increíble información. Y Paulo Franz Álvarez le pregunta, saludos maestro Frank, ¿por qué el uso piramidal en todas las culturas antiguas, las culturas madres en el mundo? Primero eran montículos. Estados Unidos y Canadá están llenos de montículos. Hay una hilera de montículos que baja hasta la zona de Caribe y después entra a México y baja a Sudamérica. Pero quizás miles. Primero eran simples acumulaciones circulares de tierra. Eso en todas partes de la Tierra va a ser igual. ¿Por qué? Porque si tú haces una acumulación vertical se te va a caer, pero si la haces en forma de cono no se cae. Así que los primeros monumentos mortuorios importantes o templos tenían esa forma. Ya después empezó a haber más refinamiento, empezaron a orientarlos hacia los rumbos. Para poder orientar un monumento circular a los rumbos, tú tienes que ponerles caras. Entonces surgió la pirámide cuadrada y así. Yo pienso que hay una base utilitaria. Pienso que no es necesario creer que un pueblo trajo una solución y al otro que se importaron las soluciones. No, donde quiera que vayas en la Tierra, la pirámide surge de manera natural. Ahora bien, una vez que tienes la estructura piramidal, lo que haces encima de ella, es decir, ya las soluciones de decoración, de los refinamientos de la estructura, los pisos, los templos y demás, eso ya sí son susceptibles de influencia cultural. Hay influencia cultural, según todo indica, entre las pirámides de Indochina y Mesoamérica. Hay influencia. Hay otras que probablemente sean convergencia. Pero yo no me atrevo a decir que los pueblos antiguos no tuvieran algún modo de cruzar los océanos, porque la verdad no sé. De ser así, pues vieron e imitaron. En cuanto a la antigüedad de las pirámides, a ver, las más antiguas que se han encontrado en la Tierra, las más antiguas pirámides cuadradas, ya de cantería, con escaleras y demás, bien hechas, aparecen en la zona de Cajamarca, en Perú, y tienen 5.500 años aproximadamente. Esas son las más antiguas que han aparecido. Por lo tanto, también en el tema de la pirámide vamos a olvidarnos de la influencia egipcia. No es posible que haya sido así, porque antes que los egipcios construyeran la primera, ya aquí había bastantes pirámides en la zona de Perú. Entonces, un tema abierto a la investigación, te invito a investigarlo tú mismo. Fíjense que a mí me gusta estimular las posibles tesis, porque la verdad es que da para mucho todo esto. Wow. Muchos temas, muchas aristas que se abren para futuros campos de investigación.
Muy bien, vamos a darle paso a una pregunta aquí en el chat de Enrique. Enrique, levantaste la mano. Sí, hola, qué gustazo, ¿Qué tal, Enrique? Frank, hola a todos. Buenas noches. Primero, pues gracias, Frank, por a estas horas de la noche estar compartiendo tu sabiduría al maestro Guillermo Marín. Muchísimas gracias a todos y la verdad es que encantadísimo de estar escuchando como siempre. Yo me devoro tus libros, me devoro tus audios, me devoro tus videos, todo lo que tengo que venga de Frank Díaz, ha pasado por mis ojos, por mi mente y por mis manos en algún momento. Entonces, bueno, gracias, Frank, por todo lo que aportas. Tengo una pregunta relacionada con lo que ubicabas como respuesta a unas preguntas anteriores. Mencionabas el hecho de que algo muy común en las culturas anahuacas es el trabajo de lo esotérico, trabajo de lo oculto, ¿no? Que no era como tan manifiesto algunas cosas que querían dar a entender con los nombres, con los símbolos. Había una parte oculta en todo esto, incluso hasta recordar a tal grado en cuestiones que tú mismo platicaste, como el lenguaje del Suyuatán, ¿no? En los mayas, todo un lenguaje hecho, o no sé cómo llamarle, pero todo hecho especialmente para las cuestiones relativas al oculto. Bueno, la pregunta entonces es, ¿qué función tenía lo oculto? ¿Para qué ocultar? ¿Por qué no mantenerla como manifiesta, como algunas otras cuestiones? ¿Para qué mantenerla en el sentido del oculto? Bueno, gracias. Mira, primero vamos a una respuesta netamente cultural. Los pueblos han tenido sus predilecciones y muchos pueblos, por ejemplo, la India, Egipto, Mesoamérica, han escogido esta manera de expresar las cosas con palabras que significan algo para el lector común y otra información para una persona más conocedora, ¿no? O que ha tenido ciertas prácticas. Ahora vamos a por qué. ¿Por qué eso se hace así? ¿Qué problema habría de hacerlo de otro modo? Mira, se trata de la práctica. Se trata de la práctica. Si no has probado nunca el chocolate, no sabes a qué sabe el chocolate. Punto. No importa cuánto te lo describan. ¿Ves? Entonces, lo que hace este lenguaje oculto, si se le puede llamar oculto, en realidad no estaba oculto, estaba a la luz pública, pero cifrado en símbolos. Lo que hace este tipo de lenguaje, al que los mayas llamaban Suyuatán y los nahualitoa, es inducirte a ciertas prácticas para que a través de ellas tú puedas decodificarlo. ¿Cómo lo hacen? Con retos. Tiene la misma función que los rompecabezas que les da a un niño, que los exámenes en la escuela. Es la misma función cultural. Es decir, ponerte un reto para que tú te esfuerces y trates de entender lo que hay ahí. En el caso del lenguaje oculto en Mesoamérica, estaba en función de los nahuales. Los nahuales eran una casta, podríamos decir incluso sacerdotal si tú quieres, porque estaban socialmente aceptados. Eran una casta de personas que tenían unas ciertas informaciones que podían implicar hasta ciertos riesgos si caen en manos de cualquiera persona. Entonces ellos las cifraban. Te voy a poner un caso. Los nahuales consumían plantas psicoactivas. Si esto se prolifera a nivel, se destruye la sociedad. ¿Comprendes? Se necesita una cierta disciplina interna, un cierto dominio para poder enfrentarse a este tipo de cosas. Por lo tanto, es una información que hay que darla, pero al mismo tiempo restringirla un poco. Imagínate que hay en manos de un niño, de una persona con problemas nerviosos. Entonces se cifraba un poco. Temas, digamos, de astronomía. ¿Qué sentido tiene que tú publiques retretas de números? Es que si al astrónomo le da trabajo, imagínate, al público. Entonces eso se ponía en forma de historia, de mito, se velaba un poquito y lo entendían desde los niños hasta los más especialistas, ¿no? Esa es más o menos la función del lenguaje oculto. Tiene otras funciones, pero para eso tendríamos que meternos en el tema de nahualismo y de plano no quiero hablar de eso ahora. Gracias, Frank. A ti. La compañera Irene Magdaleno levantó la mano. Sí. Sí, buenas noches. Igual, una profunda admiradora del maestro Frank Díaz. Casi siempre procuro no perderme ninguna de sus ponencias. Yo tengo, bueno, quisiera saber qué opina usted sobre el sincretismo que hay en de los pueblos del Sena Náhuatl, como los Jotis y los Sioux, si tengan como base o qué relación tendrían con el conocimiento del Tzihuancinsuyo.
Déjame, porque no entendí parte de tu pregunta, no escuché bien. Me estás hablando de qué relación tienen los pueblos de Tahuantinsuyo con quiénes. Con los del Senanahuan, como por decir, con los Hopis, con los Sioux. Sí, mira, primero, las relaciones entre los pueblos del norte, de Norteamérica, con los de México, con los de la zona nuclear mesoamericana, eran de dependencia cultural. Esto no significa que estuvieran sometidos culturalmente, porque los pueblos del norte, cada nación tenía su propia cultura, algunas muy brillantes, pero para temas de civilización se inspiraban en modelos anahuacas. Hay cierta evidencia de que los líderes mandaban a sus hijos a estudiar al sur. Te pongo un ejemplo, el lenguaje de gestos manuales, que todavía hoy se conserva en Estados Unidos, pero ya casi está desapareciendo. Investigaciones que se hicieron en los 60 demostraron que ese lenguaje venía del sur. Y claro que no lo trajo un pájaro, lo trajo una persona que fue al sur a entenderlo. Otro ejemplo, la ciudad de Cahokia, allá en el Mississippi arriba, se sabe que sigue un patrón teotihuacano en su construcción. Entonces sí había es la misma relación que hay hoy entre las grandes capitales de América y las zonas rurales. Por supuesto, la capital es un atractor. Ahí viene la gente a estudiar, a especializarse y demás, y después regresan a su zona y vierten ese conocimiento. Esa era la relación que había entre México y los pueblos del norte. Respecto a Tahuantinsuyo, hay mucha más distancia. Se sabe que hubo relaciones, pero debieron restringirse a grupos de artistas, grupos de no sé, sacerdotes y demás, algún intercambio político, pero es demasiada distancia como para que haya un intercambio activo entre pueblos. Es decir, encontramos una gran solidez entre Nahua y Tahuantinsuyo desde el punto de vista cultural, es prácticamente la misma cuenca, y sin embargo nunca hubo una guerra entre ellos. Y no es porque no tuvieran ganas de pelear, es porque estaban demasiado lejos. Mandar un ejército allá hubiera salido más caro que todo lo que podían depredar. Esto es un factor a tener en cuenta de ambas civilizaciones. Vivieron en aislamiento relativo, sin miedo a que nadie las depredara, pero también sin la posibilidad de depredar a otros. Es decir, tenían que arreglarse por sí mismas. Tenían que encontrar sus propias soluciones, porque en Anagua 4 años de sequía significaban hambre seria. Hubo protocivilizaciones en Estados Unidos, como 3 o 4, que perecieron a los 300 años por cuestiones climáticas. Los anahuacas resistieron por el grado de organización que tenían. Ese grado de organización se llama la Toltecayotl. Y lo mismo pasó con los andinos. Así que sí había relaciones, pero no eran masivas, eran selectivas. Este factor, el hecho de que se desarrollaron de manera autónoma, es clave para entender lo que pasó cuando llegaron los españoles. ¿Ves? Cuando llegaron los europeos, en realidad, los cristianos, los anahuacas y los andinos no tenían ninguna experiencia de cómo tratar con otra civilización. Ninguna experiencia. Nunca se les había dado ese caso. Entonces se creyeron todo lo que les decía, sin entender que la política en el viejo mundo era muy diferente de la política de acá. Eso muy brevemente lo que te puedo decir. Para más profundización sobre el tema que tú planteas, se requieren evidencias arqueológicas y hacer comparativos de estatuas, de relieves, de cuadros cronológicos y demás. Pero sin duda sí hubo relación. Gracias. A ti. Sí. Muy bien, hay muchas preguntas, maestro. Si quiere, nos tomamos un pequeño break. Usted me dice, porque pues digamos que tengo unos minutitos más, pero poquitos, porque ya estoy exhausto también. 5 minutitos más, 3. Sí. Vamos a agarrar unas 3 preguntas más. Bueno. Porque yo sé que he estado trabajando todo el día y ahí ahora el cambio es diferente, ya son las 10:30, pasando las 10:30. Muy bien, entonces vamos a tomar aquí a Bernardo Soria. Vamos a hacer una pregunta breve al maestro. Buenas noches. Adiós, Yuguteli. Buenas noches a todos. Saludos, sí. Agradezco al grupo Historia y Cultura por haberme dado la oportunidad de ser integrante y recibir noticias culturales muy importantes para mí, por ser un zapoteco de la Sierra Norte de Oaxaca. Y he escuchado hablar al doctor Juan Carlos, y hoy le voy a llamar doctor porque no puso si es doctor, es maestro, es antropólogo. Frank. Tengo 2 preguntas.
en mi pueblo hay una piedra larga, nosotros le llamamos piedra tallada. Un arqueólogo del INA de aquí de México fue y nos dijo que se llama estela. Sí. Tiene glifos. Glifos, digo yo, porque tiene cabeza de jaguar. Sí. Tiene el árbol de algodón pintado. El árbol de algodón tiene flecha, tiene pintado, tiene grabado en la piedra la cabeza probable de algún gobernante y algunas rayas con puntos como de fechas. Sí. Entonces, mi pregunta a ti, Frank, sí, porque oí también la palabra logográfica que dijiste ahorita, logos, ¿es estela, es piedra tallada o es escultura de piedra? ¿Cómo le llamaríamos? Esa es la pregunta 1. Sí. La pregunta 2, ¿alguna pista de alguna persona que nos ayude a descifrar qué dice esta piedra? Porque el arqueólogo que fue a hacer el trabajo de levantamiento del museo, porque está en un museo, pues dice que es probable que mencione la fecha del apogeo de esa cultura zapoteca, de los Winishits, allá en San Juan Yajila. Y Arril quiere decir árbol de algodón. Y Yaxil, árbol de algodón, por eso aparece el glifo del árbol de algodón en esa piedra. Pero nos entendemos que falta mucho por conocer por lo que dice esa piedra tallada, su nombre y alguna persona que se dedique, ¿no?, a descifrar. Oye, gracias por tus preguntas. Mira, ya son muy interesantes, son algo práctico que se puede hacer ya. Para saber lo que dice la pieza hay que ver una foto, una buena foto, ¿no?, que se ve en relieve, una foto tomada al atardecer. Es una estela seguramente lo que me estás diciendo, una lápida. Probablemente tenga fecha, porque si tiene rayas y puntos, eso es fecha. Eso es fecha. La escritura zapoteca todavía no está completamente descifrada, pero se entiende ya bastante, sobre todo si tiene fechas, porque tú puedes más o menos darte cuenta a qué se refiere, de qué época es. La escritura zapoteca es la primera continuadora después de los olmecas. Es decir, cuando los olmecas perdieron su poder, llegaron los zapotecas. No se restringieron solo a la zona donde están ahora los zapotecas, sino que irradiaron su influencia por toda Mesoamérica porque eran el pueblo dominante en ese momento. Así que más que una cultura regional, piensa en una época en que ellos dominaban. Después llegó la época de Teotihuacán y así sucesivamente. La escritura zapoteca, si bien no se lee completo, se puede leer un poco, se puede averiguar, por ejemplo, quién es el personaje, en qué época vivió, si es un gobernante, si es un sacerdote, si es una deidad. Cuando digo deidad me refiero a una metáfora astronómica o algo así. Pero habría que ver las piezas. Queda mucho relieve en la zona zapoteca que ni se conoce. Yo estuve viajando por allá, por pueblitos pequeñitos, y hay relieves ahí que ni se sabe que están generalmente empotrados en las paredes de los edificios. Quedan ciudades enteras en la zona zapoteca, ciudades enteras que no se sabe ni que existen. Tú ves la ruina ahí en la parte de arriba de las montañas, de las lomas, pero no hay recursos como para ir a investigarlo todo. Yo pienso que la zona zapoteca es una de las más prometedoras para el futuro, desde el punto de vista arqueológico. Hay otro asunto en la zona zapoteca, ya que lo mencionas, que importa mucho, porque es el tema que tratamos hoy, el tema de las escrituras sagradas mesoamericanas. Hay un canon de escritura zapoteca. Solo se ha descubierto un códice hasta ahora, pero si se ponen a buscar con calma y en los archivos de las iglesias viejas y las familias más antiguas, es probable que aparezca mucho más códices, tal como apareció en la zona maya. Yo pienso que en la zona zapoteca hay una literatura equivalente a los libros de Chilam Balam, pero eso ya serán las siguientes generaciones las que se encarguen. Muy bien, muy bien. Bueno, antes de darle paso a las siguientes preguntas, les quiero recordar a los compañeros nuevos que están aquí en el chat que si quieren ser parte del grupo de Historia y Cultura, pueden dejar su teléfono en el chat y yo los incluiré mañana. Al ser parte del chat, son parte del grupo de Historia y ahí pueden subir
lo que hace su comunidad, si son maestros, si tienen algunos eventos, o se pueden enterar de todos los eventos que se están realizando en el grupo. Si les interesa, déjenme su número de teléfono en el chat. Yo los incluiré mañana y ya pueden acceder mañana a este video. Lo pueden ver de forma diferida porque hay mucha información que nos está dando el maestro Frank. Bueno, Mónica Núñez, una pregunta. Hola, buenas noches. Sí, Hola. Hola Frank. Pues mira, yo te tengo una pregunta, porque creo que son conceptos que han sido son muy usados e incluso hasta muy manoseados. Y me gustaría saber cuál es la distinción entre la forma de ver estos conceptos de la religión cristiana y de la toltecayo. Y estos son el espíritu, la espiritualidad, divinidad, dioses. Porque me he topado con mucha información y muchos grupos donde pareciera que todavía tienen esa idea de la divinidad desde el punto de vista cristiano, ¿no? Donde invocan a un gran espíritu o tal vez hacen hasta estatuas y figurillas de los dioses Tlaloc y todos los dioses anahuacas, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia? Porque yo veo muy, muy parecido el hacer una figura, por ejemplo, de un Tlaloc, a hacer una estatua de un santo. Y como que también tiene ese cariz de atribuirle ciertos poderes, propiedades o cierta personalidad. Y me gustaría saber exactamente cuál es la distinción, por qué hay esa confusión y cómo nosotros podemos abordar esta nueva cosmovisión para no caer en los vicios que nos ha dejado la religión, ¿no?, cristiana. Mira, tu pregunta es sumamente profunda. No cabe en el minuto que tengo o 2 minutos para responderla, pero voy a intentar algo. Antes de establecer la diferencia, vamos a ver la semejanza. La semejanza es que el mismo ser humano, frente al mismo misterio que es ese universo, abrumado por el tamaño del universo y por el tamaño del misterio, y con una tendencia a simbolizar. Porque al simbolizar le damos... canalizamos, le damos salida al miedo, al espanto, al asombro, a todo lo que nos produce lo desconocido. Entonces, en todas partes de la Tierra vas a encontrar divinidades. Y en todas partes probablemente encuentres estatuas o nombres o libros o símbolos de esas divinidades. Hasta aquí lo similar. Vas a encontrar lo mismo hoy, una persona que tiende a adorar la estatua de Coatlicue ahí en el museo o el manto de la Virgen allá en la basílica. Hoy, que hace 2000 años, vas a encontrar una huaca que quería llevarle un ramo de flores a la estatua de Coatlicue para evitarse un problema. Es el mismo ser humano en todas partes. Pero ¿dónde está la diferencia? La diferencia es institucional. Si tú tienes una religión, una cosmovisión, un estado, un gobierno, una cultura que te orientan a la idolatría, vas a terminar idolatrando estatuas y vas a perder de vista que esas estatuas son metáforas. ¿Metáforas de qué? De lo desconocido, no de lo conocido. Cuando nosotros reducimos lo desconocido a lo conocido, lo estamos humanizando, lo estamos banalizando. Estamos perdiendo de vista la realidad. Por otro lado, vas a encontrar culturas como la anahuaca, que no cedían a la idolatría. La prueba es que cada vez que subían las Pléyades al centro del cielo, hacían una gran hoguera y quemaban los objetos rituales. Cada 52 años hasta soterraban los templos. Esa misma estatua que tú ves en el museo, a los 52 años lo hubieran enterrado en una habitación, para que la gente no la viera. ¿Para qué? Para romper esa fijeza, para romper la idolatría. Es decir, hay una tendencia humana a simbolizar las cosas. Hay una tendencia humana a antropomorfizar el cosmos. Está bien, pero ¿qué hacemos con ella? No se trata de negar esa tendencia, no se trata de decir, no puedes hacerte imagen ninguna porque que la hace se muere. No va por ahí, eso no produce cultura. Se trata de canalizar esa tendencia, darle a la persona una educación superior, decirle, a ver, mira hermano, esa estatua, por muy bonita o muy rara que tú la veas, es solo una piedra.
¿ok? No hay que enemistarse con la piedra, no tienes que destruirla, pero tampoco tienes que arrodillarte frente a la piedra. Bien, trata de entender que eso alude a otra cosa. Esta es la tónica de la civilización anahuaca. La prueba, ya te la dije, era la institución de quemar cada cierta cantidad de tiempo los objetos rituales. Piensa en el trauma que provocaría para una civilización como la cristiana de Occidente, que es la que nosotros manejamos hoy, la institución de quemar las estatuas. Piensa en qué trauma. Uy, sacrilegio. Piensa cómo lo percibiría la gente, cómo lo percibirían los sacerdotes. ¿Por qué? Porque nuestra civilización no tiene educación espiritual. Porque nuestra civilización materializa las cosas. Entonces piensa que el objeto tiene poder, que el libro tiene poder, que la palabra se llama Jehová. Y si no se llama Jehová, es una palabra, son sonidos en el aire, por Dios. Si hay algo real detrás de todo eso, tienes que abstraer para entenderlo. Si no abstraes, simplemente lo analizaste, lo convertiste en un pedacito más de tu vida cotidiana. Esa es una de las grandes enseñanzas de Anahuac. Por supuesto, la palabra espíritu como tal no se conocía en Anahuac porque no hablaban latín, pero tenían palabras equivalentes. Solo que el significado de las palabras equivalentes a espíritu no era la creencia en seres sobrenaturales o en existencias que vivan más allá. No era así. Espíritu es la capacidad de trascendencia que tenemos. ¿Tú quieres algo más espiritual que la cultura? La cultura es espiritualidad. Mira, es lo que te puedo decir hasta ahora. Para hablar un poco más de eso, tendríamos que meternos directamente en lo que dicen las fuentes. Afortunadamente, una de las principales preguntas que le hicieron los padres a los sacerdotes nativos y a la gente en general es: ¿en qué crees? ¿Crees en Dios? La respuesta siempre era la misma, no te lo voy a decir ahora. Pero esos testimonios quedaron en las fuentes y es necesario sacarlos. Te voy a decir en palabras de Loret Seyurné, que fue una gran investigadora. Ella dijo, cuando entendí lo que significa que sacó, me di cuenta que es lo contrario de lo que me habían enseñado en la academia. Es lo contrario. No es una estatua a la que adorar, no es un Dios en el cielo. Es un principio de trascendencia, es un principio dialéctico, el reptil al ave, un principio de trascendencia. Eso escribió ella y eso a mí me iluminó mucho cuando lo leí en mi adolescencia, porque me dije, tengo que entrarle con cuidado a esto de los dioses y de las creencias mesoamericanas, porque aquí hay demasiado simbolismo y si me trago literalmente lo que estoy leyendo en los libros académicos, no voy a entender nada y me voy a quedar con prejuicios. Pero bueno, oye, ya es muy tarde y el tema da para mucho, no puedo seguir hablando de esto. Muy bien, maestro. Muy bien, pues voy a leer las dos últimas preguntas aquí en el chat para hacerlo democráticamente en el chat de Facebook. Dice Santiago Serpiente, dice, hace poco salió una investigación donde se llega a la conclusión que Teotihuacán en su esplendor tuvo la mejor civilización que ha tenido esta humanidad. Lo dicen en la cuestión política, económica, social. ¿Crees necesario, Frank, que se deba rescatar todo el Teomoxtli para poder tener mejores estadistas para una mejor cultura? Y aquí abajito hay otra también, manda muchos saludos, y Osvaldo Santos Pita dice, hola Frank, buenas noches. ¿Cuál es la importancia del número 7 en un cosmograma o en la mitología de la creación del universo para el Anahuac? Gracias y saludos. Gracias por sus preguntas, con eso nos vamos a quedar. Efectivamente hay investigaciones recientes, acabadas de salir, que están diciendo que probablemente Teotihuacán en su periodo de esplendor tuvo el mejor nivel de vida en toda la Tierra, o por lo menos un magnífico nivel de vida. Esto se sabe por varios indicadores. Uno es, al excavar, por ejemplo, tú notas si esos restos, esos huesos sufrieron desnutrición, si tienen osteoporosis, si están sanos, cómo se trataba una enfermedad, una herida. Por ejemplo, en el arte, los murales, los relieves, ¿qué tanta presencia hay de lo militar? Si es mínima la presencia, tú sabes que los recursos del Estado se iban al bien de la gente, no a sostener sistemas de defensa. Por lo tanto, de ahí deduce que había poca delincuencia, pocos problemas, etc. Hubo un periodo, quizás 500 a 700 años en la historia de Teotihuacán, que fue un modelo y generó la Toltecayo. Esto se refleja en las instituciones políticas. Es impresionante que en Teotihuacán no encuentres retratos de gobernantes individualizados. Es decir, la sociedad no tenía que ostentar el poder de una manera tan
brutal como lo hace hoy para que la gente estuviera sometida y no, el pueblo parece que se sumaba gozosamente. También encontramos mucha creatividad artística, variaciones, encontramos todo tipo de experimentos, innovaciones y demás, lo que significa por un lado que la gente estaba contenta, por el otro lado que no se ceñían a patrones, sino que tenían libertad de expresión. Esto solo se puede dar en sociedades que llegan a un cierto equilibrio. En mi opinión, la clave fue la Toltecayot. La Toltecayot no es una cultura. La Toltecayot es un principio de organización de la cultura. Un principio en que todas las instituciones y todos los emblemas son coherentes o tienden a ser coherentes. Y por lo tanto, la cultura ya no pesa sobre la persona, sino que se vive con gozo. Por supuesto que sería deseable incorporar principios Toltecayot en las estructuras políticas de hoy. Esos principios quedaron recogidos en las leyes de Nezahualcóyotl, que en realidad son leyes de Seaca-Topiltzin, en las costumbres. Por ejemplo, cuando llegaron los españoles, ellos reportaron con cierto estupor algunas costumbres que no tenían en España. Digamos, en España el hijito de papá caía de gobernante, pero acá no, acá se elegía a la persona que diera la talla, y para que diera la talla, una de las instituciones era esto: a este señor se le dejaba en paños menores, aunque hubiera frío. Durante 4 días lo estaban velando unos ancianos que le estaban haciendo interrogatorios. Si se dormía, no daba la talla para gobernar. Ese principio sería deseable en la actualidad. Otro principio, el gobierno se hacía como ofrenda. De ninguna manera puedes salir más rico cuando empezaste que como estabas. El gobierno era una ofrenda. Y eso se estaba velando. Y cuidado con equivocarte, porque los anahuacas eran bastante drásticos en sus medidas defensivas, ¿no? Si eso se aplicara hoy, muchísima gente que está luchando por la política se iría a cualquier otra cosa. Como dijo cierto presidente latinoamericano: hermano, si tú naciste para comerciante, ¿para qué te metes a política? Vete a hacer dinero si eso es lo que a ti te interesa, ¿no? La política es el arte de ofrendarse. Entonces me parece que sería muy bueno incorporar principios. Con esto no estoy diciendo resucitar a Teotihuacán ni resucitar la cultura nahuaca, porque estamos en otra época, sino incorporar elementos que han funcionado. De eso se trata el estudio de la historia y el rescate de las raíces. Respecto al número 7, y con esto cierro, si me permiten, el número 7 era fundamental en la cosmovisión de Anáhuac, porque esta cosmovisión decía que el universo es una serie de capas concéntricas. A la parte visible la representaban como una pirámide, con 7 planos y 3 escalones. Si tú tienes una pirámide de 7 planos, vas a tener 3 escalones. De manera que los números 7 y 13 estaban relacionados. El 7 es la esencia, el lado de adentro, el 13 es el lado de afuera. El 13 se refiere al tiempo pasado, el 7 al tiempo por venir, porque 7 es el que sella la veintena. Acuérdate que ellos pensaban en términos vigesimales. Y en términos vigesimales, si tú marcas 13 como la parte histórica, la parte calendárica, estás marcando un 7 al mismo tiempo como el devenir. En otras palabras, el 7 era muy importante, no por razones místicas, sino por razones de la cosmovisión de cómo estructuraba el universo. Es posible que tenga otras virtudes astronómicas y demás, ¿no? Pero por lo menos lo que te puedo decir de lo que dicen las fuentes es esto. Oye, les agradezco mucho y con esto ya me quedo. Gracias, maestro, le agradecemos. Voy a empezar a despedir el programa porque nomás denme unos 10 segundos para que nos dé nomás unos 30 segundos que nos despida y nos deje con un pensamiento. ¿Cómo no? Les voy a compartir a los del grupo, nomás para recordarles a los que dejo ver si aquí tengo. No, esta no es la página del grupo para que se puedan conectar y puedan ver mañana este video. Aquí está. No sé si vean, dice la Toltecayotl. Esta es la página de Facebook, y en LA Toltecayotl están los videos. Aquí va a estar mañana el video del maestro para los que lo quieran ver de una forma diferida, porque se tiene que analizar esta retransmisión. Bueno, aquí los dejo. Suscríbanse al canal, compártanlo. Yo le doy muchas gracias al maestro por habernos dado su tiempo, su conocimiento, y es en forma de tequio, porque no nos está cobrando nada. Esto es lo que se tiene que agradecer, y después de trabajar todo el día
Maestro, mis respetos, muchas gracias, un fuerte abrazo. Déjenos con unas últimas palabras, despídanos. ¿Cómo no? Gracias a ustedes, a todos los que se conectaron y en general a todos los que tienen interés por las raíces. Recuerden que las raíces no son la historia antigua de un árbol, las raíces son su presente más vital. Así que el rescate de las raíces no consiste en que nos vayamos allá para el pasado y evadirse del presente, sino agarrar las buenas experiencias del pasado para actualizarlas y también aprender de las malas, porque de eso se trata, lo bueno y lo malo. Si tenemos conciencia de lo que pasó, sabemos quiénes somos y sabemos dónde queremos ir. Pero si no estamos ubicados en devenir histórico, cualquiera nos puede manipular, de eso se trata. Así que les agradezco por interesarse en las raíces de Anáhuac. Traten de hacer las prácticas si encuentran una cosa que se pueda vivir hoy. Yo vivo la enseñanza de las raíces 24 horas al día, es decir, vivo enteramente para ese asunto. Y ¿saben qué? Ni estoy usando un penacho, ni me pretendo... Ok, normal, en la vida cotidiana, en la de a pie. Entonces, eso es lo que les invito. Una de las maneras más prácticas como podemos asimilar la enseñanza de Anáhuac es prestando atención al sueño. Toltecayo significa cultura. Y si no cultivamos nuestros sueños, tenemos un hueco cultural. Así que yo les invito a, dentro de un rato, cuando se duerman, a prestar atención a ver qué pasa ahí. ¿Ok? Muy bien, maestro. Muchas gracias. Le agradecemos este tiempo. Gracias a todos los compañeros que estaban aquí en el chat. Tuvimos una audiencia grande y a los que estaban en Facebook Live. Gracias a todos. Un fuerte abrazo. Les mando la invitación para la próxima. Vamos a descansar esta semana. No, miento. Este mes va a haber 4 clases. Estén pendientes para el anuncio de las clases que vienen. Fuerte abrazo a todos. Saludos. Gracias, maestro. Buenas noches. Descansen todos.